¿Es posible que el mayor enemigo de una causa termine convirtiéndose en su defensor más apasionado y sacrificial? La historia de la humanidad ha registrado giros inesperados, pero ninguno como el de un hombre cuya furia fue eclipsada por una luz que no procedía de este mundo. Dentro de esta historia descubrirás cómo Dios actúa cuando el corazón humano llega a su límite de convicciones propias, transformando el odio más profundo en un amor que cambiaría el curso de la civilización para siempre. Exploraremos el viaje de Saulo de Tarso, desde su celo implacable hasta su entrega total. Este relato no es solo la biografía de un apóstol, sino el registro de una intervención divina que demuestra que nadie está fuera del alcance de la transformación más profunda que el espíritu puede experimentar. En la bulliciosa ciudad de Tarso, un punto neurálgico del comercio y la cultura en la provincia de Cilicia, nació un niño que llevaría en sus venas una dualidad poco común para su época. Saulo no solo era un judío de la estirpe de Abraham y de la tribu de Benjamín, sino que también ostentaba el codiciado título de ciudadano romano por nacimiento. Esta doble identidad le otorgaba privilegios legales y una visión cosmopolita, pero su corazón latía al ritmo de las antiguas tradiciones de sus padres. Desde pequeño, el aire que respiraba estaba impregnado de la disciplina de la Torá y el murmullo de las discusiones teológicas en las sinagogas de la diáspora. Su origen marcaba el inicio de una vida destinada a navegar entre dos mundos, sin sospechar que ambos serían el escenario de su futura misión. A la temprana edad de 13 años, cuando la mayoría de los jóvenes apenas comienzan a comprender las responsabilidades de la vida, Saulo fue enviado lejos de su hogar hacia el corazón espiritual del judaísmo, Jerusalén. Allí, bajo la sombra de las imponentes murallas del templo, fue instruido a los pies del respetado maestro Gamaliel, uno de los fariseos más eruditos y moderados de su tiempo. Sin embargo, el joven Saulo no heredó la paciencia de su mentor, sino que desarrolló un celo ardiente que consumía sus pensamientos, buscando la perfección absoluta en el cumplimiento de cada precepto escrito y oral. Su formación no fue solo intelectual, sino un forjado de carácter en el fuego de la ley mosaica, donde la disciplina era el único camino aceptable para un joven con sus aspiraciones de santidad. Saulo se convirtió rápidamente en un fariseo de los más rigurosos, dedicando su vida entera a la meticulosa observancia de los 613 mandamientos de la Torá. Para él, la pureza ritual no era un simple hábito, sino una muralla de protección contra la decadencia moral del mundo pagano que lo rodeaba en cada rincón del imperio. Cada amanecer era un nuevo compromiso con la justicia propia, y cada oración en el templo era un recordatorio de su separación estricta para el servicio de Dios. En su mente, el cumplimiento exacto de la ley era el único motor capaz de apresurar la redención de su pueblo y la llegada del Mesías esperado. Esta devoción lo llevaba a mirar con profunda desconfianza cualquier idea que pudiera contaminar la estructura sagrada que tanto amaba. En este contexto de fervor religioso, surgió un movimiento que comenzó a agitar los cimientos de la paz en Jerusalén. Los seguidores de un carpintero de Nazaret que afirmaban que el Mesías ya había venido y había resucitado. Para Saulo, esta doctrina no era solo un error teológico, sino una heresia peligrosa y una amenaza existencial contra la identidad del judaísmo y la santidad del templo de Dios. Sus ojos, antes enfocados en el estudio de las Escrituras, ahora buscaban con sospecha a aquellos que hablaban de una gracia que parecía invalidar el esfuerzo humano por la santificación. La tensión en su interior crecía al observar cómo este mensaje se extendía entre el pueblo, desafiando la autoridad que él consideraba absoluta e incuestionable.
El conflicto interno de Saulo se manifestaba en una indignación que él consideraba santa, creyendo firmemente que al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba rindiendo un servicio directo al Altísimo. No veía en ellos hombres y mujeres con una fe sincera, sino traidores a la fe ancestral que debían ser detenidos antes de que la ira divina cayera nuevamente sobre la nación. En las reuniones del Sanedrín, su voz se alzaba con una claridad cortante, exigiendo medidas drásticas contra aquellos que desafiaban la tradición de los ancianos. La atmósfera en las calles de Jerusalén se volvía pesada, cargada de una tormenta inminente que encontraría su primer estallido violento en el juicio y la ejecución de un hombre llamado Esteban. El juicio de Esteban marcó un punto de inflexión en la psique de Saulo, quien observaba desde la periferia con una mirada inquisidora y crítica. Al escuchar el discurso del joven diácono, Saulo no percibió solo palabras, sino una reinterpretación de la historia de Israel que golpeaba directamente su orgullo de fariseo. Mientras la multitud se enfurecía, Saulo mantenía una calma fría, convencido de que la ley debía ser vindicada ante tal blasfemia de manera ejemplar. Sin embargo, algo en el rostro de aquel hombre, descrito por los testigos como el de un ángel, debió generar una grieta imperceptible en su rígida coraza de justicia propia. La serenidad de Esteban frente a la muerte inminente era un fenómeno que Saulo no lograba encajar en sus esquemas mentales de rectitud y juicio divino. Cuando la violencia estalló y la turba arrastró a Esteban fuera de las murallas de la ciudad, Saulo asumió un papel de autoridad silenciosa pero determinante. Él no lanzó las piedras, pero se convirtió en el custodio de la voluntad colectiva al sostener los mantos de quienes ejecutaban la sentencia de muerte con furia ciega. Aquel gesto simbólico lo hacía cómplice absoluto y líder intelectual del linchamiento, legitimando el acto bajo la apariencia de un proceso legal necesario para la fe. Mientras el polvo se levantaba y el impacto de las piedras resonaba en el aire, Saulo escuchó las últimas palabras de Esteban pidiendo perdón por sus verdugos. Aquella petición de misericordia extrema, en lugar de suavizarlo, pareció endurecer momentáneamente su determinación de erradicar aquel movimiento por completo. La muerte de Esteban, lejos de calmar la sed de orden de Saulo, actuó como un catalizador que desató una campaña de terror sistemático en toda Jerusalén. Saulo se convirtió en el rostro visible de la represión, una fuerza de la naturaleza que no conocía la piedad cuando se trataba de proteger la ley. No esperaba a que los seguidores del camino se manifestaran en público. Él mismo se encargaba de buscarlos en la intimidad y el refugio de sus propios hogares. La paz de la ciudad se vio fragmentada por el sonido de puertas derribadas y el llanto de familias separadas por la fuerza de sus convicciones religiosas. Saulo creía que cada arresto era una victoria para Dios, pero el vacío en su interior comenzaba a crecer con cada acto de violencia ejecutado. El registro de las casas se volvió una rutina sombría para el joven fariseo, quien arrastraba tanto a hombres como a mujeres hacia las frías celdas de Jerusalén. No había distinción de género ni de edad en su búsqueda incansable de lo que él consideraba una infección espiritual peligrosa dentro del pueblo elegido de Dios. Su reputación creció rápidamente, convirtiéndose en un nombre que se susurraba con profundo temor en los callejones de la ciudad, un símbolo del brazo ejecutor del Sanedrín. Sin embargo, en medio del caos que provocaba, Saulo experimentaba una inquietud que no lograba definir, una agitación que lo impulsaba a trabajar con más ahínco. Era como si intentara acallar una voz interna persistente mediante el ruido de las cadenas y el clamor amargo de los interrogatorios diarios.
Frustrado porque el movimiento cristiano no se extinguía a pesar de la presión en Jerusalén, Saulo decidió expandir su radio de acción más allá de las fronteras de Judea. Se presentó ante el sumo sacerdote con una petición audaz: cartas de autoridad dirigidas a las sinagogas de Damasco para arrestar a cualquier seguidor de Jesús allí. Su ambición no tenía límites geográficos. Su objetivo era perseguir esta nueva fe hasta sus últimos refugios para asegurar su completa y definitiva erradicación total. Con las cartas oficiales en su poder, partió con una escolta de soldados, llevando consigo la misma furia que había devastado a la comunidad creyente en Jerusalén. El viaje hacia el norte sería el último trayecto de su vida como el hombre que el mundo judío conocía hasta entonces. El camino hacia Damasco era largo y árido, un trayecto donde el calor del sol reflejaba la intensidad de los pensamientos que bullían en la mente de Saulo. Mientras se acercaba a su destino, la fatiga del viaje no disminuía su fervor. Por el contrario, la proximidad de nuevas capturas alimentaba su impaciencia por cumplir su misión. Sin embargo, a mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, la realidad física y espiritual de Saulo fue interrumpida por un evento sobrenatural. Una luz cegadora, mucho más brillante que el sol mismo, envolvió al grupo de viajeros, derribando a Saulo de su posición de autoridad y dejándolo vulnerable. El perseguidor se convirtió repentinamente en el perseguido por una gloria inabarcable que no permitía escape alguno ni resistencia humana posible. Caído en el polvo del camino, Saulo escuchó una voz que no resonaba solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma. Era un sonido lleno de autoridad, pero cargado de una tristeza infinita que lo desarmó por completo en un instante de vulnerabilidad absoluta. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», preguntó la voz, sacudiendo los cimientos de su justicia propia y su orgullo religioso acumulado por años. En ese momento, todas sus certezas teológicas y sus estudios bajo el maestro Gamaliel se desvanecieron ante la presencia de algo infinitamente más grande y glorioso. La pregunta no era un reproche destructivo destinado a aniquilarlo, sino una invitación al reconocimiento de una verdad que él se había negado obstinadamente a ver. El hombre que se creía el brazo ejecutor de los intereses de Dios descubría con horror y asombro que estaba luchando contra el propio objeto de su devoción. Con el rostro pegado a la tierra y la vista nublada por el resplandor celestial, Saulo balbuceó una pregunta que marcaría el inicio de su nueva existencia y su transformación total. «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue un eco que resonaría con fuerza por el resto de su vida, impulsando cada uno de sus futuros pasos. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El impacto de estas palabras fue devastador para su psique. El hereje crucificado, aquel cuyo nombre Saulo intentaba borrar de la historia con fuego y cadenas, estaba vivo y revestido de una majestad inalcanzable. No había lugar para la duda racional, ni para el debate intelectual en esa atmósfera saturada de divinidad. La resurrección no era una fábula de pescadores, sino una realidad palpable que ahora lo reclamaba. En ese momento de quiebre, el perseguidor comprendió que su lucha no era contra una secta humana, sino contra el propio Dios manifestado en la persona de Cristo. La voz le ordenó levantarse y entrar en la ciudad de Damasco, donde se le indicaría con precisión lo que debía hacer a continuación. Cuando Saulo finalmente intentó abrir los ojos, se encontró con una oscuridad absoluta que contrastaba violentamente con la luz cegadora que acababa de presenciar en el camino. Sus ojos físicos estaban ahora cerrados al mundo exterior, como si el cielo hubiera decidido que,
Tras contemplar la gloria del Señor, no había nada más en la tierra que valiera la pena observar de la misma manera. Aquel hombre que había salido de Jerusalén con el porte altivo de un conquistador, ahora se encontraba vulnerable, dependiente y sumido en un silencio visual absoluto que lo despojaba de todo control. La ceguera física era el velo necesario para que su visión espiritual, atrofiada por el legalismo, comenzara a sanar y a reenfocarse en lo que realmente importaba para la eternidad. Sus acompañantes, atónitos ante lo que habían presenciado, pero sin comprender la magnitud espiritual del encuentro, tuvieron que tomar a Saulo por la mano para guiarlo. El camino restante hacia las puertas de Damasco fue recorrido en un silencio sepulcral, con un líder que ya no dictaba órdenes firmes, sino que seguía dócilmente el paso de otros. Al entrar en la ciudad, Saulo ya no buscaba las sinagogas para realizar arrestos masivos, sino que buscaba el refugio de una casa donde pudiera procesar el colapso total de su antiguo yo. Fue llevado a la casa de un hombre llamado Judas, situada en la calle llamada Derecha, donde el orgullo del fariseo se desmoronó definitivamente ante la inmensidad de la gracia. La transformación radical había comenzado, pero el proceso de muerte y resurrección interna apenas estaba entrando en su fase más oscura y necesaria. Durante 3 días largos y densos, Saulo permaneció en una oscuridad que no era solo la ausencia de luz física, sino un estado de suspensión espiritual profunda y transformadora. Se negó sistemáticamente a comer y a beber, sumergiéndose en un ayuno que era el reflejo externo de la purificación interna que ocurría en su corazón contrito. En ese tiempo de quietud forzada, su mente repasaba cada pasaje de las Escrituras, cada profecía mesiánica y cada acto de violencia que había cometido contra los discípulos. Las imágenes de las familias separadas y el rostro sereno del moribundo Esteban volvían a su memoria, ya no como trofeos de guerra, sino como deudas impagables de un alma necesitada de perdón. La oración se convirtió en su único aliento, una súplica constante en medio de un vacío que solo la voz que lo llamó en el camino podía llenar con esperanza. El silencio de esos 3 días en Damasco fue el crisol espiritual donde se fundió el viejo Saulo para dar paso a un hombre completamente nuevo en espíritu y propósito. No se trataba de un simple cambio de opinión teológica, sino de una reestructuración total de su identidad y de su destino en el mundo conocido. En la penumbra de su habitación, el fariseo, otrora riguroso, se encontraba cara a cara con su propia fragilidad y con la soberanía de un Dios que escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Cada hora de ceguera aumentaba su dependencia absoluta de lo invisible, enseñándole que la verdadera sabiduría comienza cuando uno admite su propia incapacidad para ver el camino correcto. Mientras Saulo esperaba en oración en otra parte de la ciudad, el escenario se preparaba para el siguiente acto de esta intervención divina, un encuentro que sellaría su sanidad. Mientras Saulo permanecía en el silencio de su ceguera, el Señor preparaba a otro hombre para un encuentro que desafiaría toda lógica humana. En un rincón de Damasco vivía Ananías, un discípulo cuya fe era tan profunda como su sencillez, quien recibió en una visión una orden que le heló la sangre. Dios le indicó que debía ir a la calle Derecha y preguntar por un hombre de Tarso llamado Saulo, quien en ese preciso momento estaba orando. La reacción de Ananías fue la de cualquier hombre que conoce la realidad del peligro. Recordó al Señor los informes sobre los estragos que Saulo había causado en Jerusalén y sus oscuras intenciones en 1200 Damasco. El temor era legítimo, pues acercarse a Saulo era, a los ojos del mundo, caminar voluntariamente hacia la propia destrucción o prisión.
Sin embargo, la respuesta divina fue contundente y reveladora, señalando que aquel perseguidor era ahora un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo ante reyes y naciones. La obediencia de Ananías venció a su temor, demostrando que la fe a menudo requiere caminar hacia lo que más nos asusta bajo la dirección de una voz superior. Se dirigió a la casa de Judas, y al entrar encontró al temido inquisidor reducido a un estado de absoluta humildad y dependencia. No hubo reproches por el pasado ni juicios sobre la sangre derramada por Saulo. En su lugar, Ananías extendió sus manos y llamó hermano a quien horas antes era su enemigo mortal. Al poner sus manos sobre él, una atmósfera de sanidad y restauración inundó la habitación, marcando el fin de los 3 días de oscuridad física y espiritual. Fue un momento de gracia tangible, donde el poder de Dios se manifestó no en un estruendo, sino en el contacto humano cargado de perdón y aceptación. En ese instante, algo asombroso ocurrió. De los ojos de Saulo cayeron lo que parecían ser escamas, y su visión fue restaurada de manera inmediata y milagrosa. La luz volvió a sus pupilas, pero ahora veía el mundo a través de un prisma completamente diferente, uno donde la misericordia prevalecía sobre el juicio legalista. Sin perder un momento, Saulo se levantó y fue bautizado, sellando su compromiso con el Señor, que lo había detenido en el camino del error. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal para que sigamos creciendo juntos en la palabra. Recuperadas sus fuerzas con el alimento, el nuevo Saulo no buscó el aislamiento para recuperarse, sino que sintió la urgencia de proclamar la verdad que lo había liberado de sus propias cadenas internas. Su vida ya no le pertenecía. Cada latido de su corazón ahora estaba consagrado a la causa que antes intentó destruir con tanta vehemencia. El asombro se apoderó de las sinagogas de Damasco cuando Saulo, el fariseo enviado por el Sanedrín, comenzó a predicar con una elocuencia arrolladora que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Sus argumentos eran irrefutables, pues conocía la ley mejor que nadie y ahora podía ver a Cristo en cada página de los profetas que antes citaba para condenar. Quienes lo escuchaban quedaban atónitos, preguntándose si este era el mismo hombre que perseguía a los creyentes en Jerusalén con tal crueldad. Su transformación era una prueba viviente de que el mensaje del Evangelio posee un poder regenerador que trasciende cualquier resistencia humana. Sin embargo, este éxito evangelístico pronto despertó un odio profundo entre los líderes judíos locales, quienes veían en su deserción la traición más grande jamás cometida contra sus tradiciones. La hostilidad hacia Saulo creció hasta convertirse en una conspiración mortal que acechaba cada puerta y salida de la ciudad de Damasco, custodiada día y noche por guardias decididos a eliminarlo. La tensión se volvió asfixiante y los nuevos hermanos de Saulo comprendieron que su vida pendía de un hilo si permanecía dentro de los muros. En una noche oscura y sin luna, se llevó a cabo una maniobra de escape que marcaría la humildad de su nuevo camino. Fue bajado por el muro de la ciudad dentro de un cesto de vime. Aquel que soñaba con entrar triunfante con prisioneros encadenados, salía ahora como un prófugo de la justicia religiosa, rescatado por aquellos a quienes pretendía encarcelar. Este episodio no solo salvó su vida, sino que terminó de sepultar cualquier vestigio de orgullo personal, enseñándole que el servicio a Dios a menudo implica descender para poder ser verdaderamente elevado. Al llegar a Jerusalén, Saulo se enfrentó a un nuevo y doloroso desafío: el rechazo y el temor de aquellos a quienes ahora llamaba hermanos. Los discípulos, recordando vívidamente el terror que Saulo había sembrado,
No creían en la sinceridad de su conversión y evitaban cualquier contacto con él. Se encontraba en un limbo espiritual, rechazado por sus antiguos aliados y temido por su nueva familia, viviendo las consecuencias amargas de su pasado violento. Fue entonces cuando apareció Bernabé, un hombre cuyo nombre significaba hijo de consolación, quien decidió arriesgar su propia reputación para creer en la transformación de Saulo. Bernabé lo tomó de la mano y lo presentó ante los apóstoles, relatando con detalle el encuentro en el camino a Damasco y la valentía de su predicación posterior. Gracias a este puente de confianza, Saulo fue finalmente aceptado, iniciando una colaboración que llevaría el Evangelio a lugares que él nunca imaginó recorrer. Tras su estancia en Jerusalén, Saulo regresó a su ciudad natal, Tarso, donde pasó un tiempo de preparación silenciosa, lejos del epicentro del conflicto religioso que él mismo había ayudado a encender. Sin embargo, el mover del Espíritu no lo dejaría en la sombra por mucho tiempo, pues en la próspera y cosmopolita Antioquía, una nueva comunidad de creyentes estaba floreciendo con una fuerza inusitada. Bernabé, reconociendo que la mente brillante y el corazón transformado de Saulo eran necesarios para esta etapa de crecimiento, viajó hasta Tarso con el único propósito de buscarlo. Al encontrarlo, lo invitó a unirse a la obra en aquella ciudad estratégica, donde judíos y gentiles comenzaban a adorar juntos, rompiendo barreras ancestrales que parecían inamovibles. Saulo aceptó el llamado, comprendiendo que su tiempo de retiro había terminado y que una nueva fase de su misión estaba a punto de desplegarse ante sus ojos con un alcance internacional. Durante todo un año, Saulo y Bernabé trabajaron incansablemente en Antioquía, enseñando a grandes multitudes y consolidando los fundamentos de la fe en un entorno marcadamente pagano. Fue en esta ciudad, entre el bullicio de sus mercados y la diversidad de sus habitantes, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en la historia. Lo que comenzó probablemente como un apodo despectivo por parte de los observadores externos, se convirtió en el sello distintivo de una identidad que trascendía nacionalidades, lenguas y clases sociales. Saulo observaba con asombro cómo el mensaje del Evangelio era capaz de amalgamar a personas tan distintas bajo una misma confesión de fe en la persona de Cristo. Antioquía se convirtió así en el modelo de la Iglesia Universal, un centro de operaciones espirituales desde donde el mensaje se proyectaría con fuerza hacia los confines del mundo conocido. Mientras la Iglesia de Antioquía ayunaba y buscaba el rostro de Dios, el Espíritu Santo dio una instrucción clara y directa que cambiaría el rumbo de la historia: apartar a Bernabé y a Saulo para una obra especial. Esta comisión divina marcó el inicio de la primera gran travesía misionera, un viaje hacia lo desconocido donde la fe sería probada en 1900 en cada puerto y en cada camino polvoriento. Descendieron a Seleucia y de allí zarparon hacia Chipre, la tierra natal de Bernabé, llevando consigo no solo pergaminos sagrados, sino una convicción ardiente que ninguna tempestad podría apagar. Saulo, que comenzaba a ser conocido por su nombre romano, Pablo, asumió un liderazgo cada vez más evidente, impulsado por una urgencia espiritual que lo empujaba a cruzar todas las fronteras. El mar Mediterráneo se abría ante ellos no como un obstáculo, sino como un puente para la expansión de una verdad que reclamaba la atención de todas las naciones. En la ciudad de Pafos, la misión enfrentó su primer gran desafío espiritual de carácter sobrenatural en la figura de un mago y falso profeta judío llamado Elimas. Este hombre servía al procónsul Sergio Paulo, y consciente de que el mensaje de los apóstoles amenazaba su influencia política,
intentaba por todos los medios desviar al gobernante de la fe con astucia y engaños. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el mago y denunció su maldad con una autoridad que dejó mudos a todos los presentes en la corte. En un acto que recordaba de manera impactante la propia experiencia de Pablo camino a Damasco, una densa niebla de oscuridad cayó sobre Elimas, dejándolo ciego al instante. Al ver este poder manifestado, el procónsul creyó, maravillado no solo por el milagro físico, sino por la profundidad y la coherencia de la doctrina que respaldaba tal autoridad espiritual. La travesía continuó hacia el interior de Galacia, llegando finalmente a la ciudad de Listra, un lugar donde el paganismo estaba profundamente arraigado en la cultura y las tradiciones locales. Mientras Pablo predicaba, su mirada se detuvo en un hombre que era cojo de nacimiento y que nunca en su vida había dado un solo paso. Percibiendo en su espíritu que aquel hombre tenía la fe necesaria para ser sanado, Pablo le ordenó con voz potente que se pusiera de pie de manera inmediata. Ante el asombro total de la multitud, el hombre saltó y comenzó a caminar con una agilidad que desafiaba toda ley natural y lógica médica. Los habitantes, impactados, reaccionaron desde su propia cosmovisión mitológica, aclamando que los dioses griegos habían descendido a la tierra en forma humana para visitarlos. Llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, por ser este último quien llevaba la palabra, sumiendo a los apóstoles en una angustia profunda por tal confusión. La situación en Listra dio un giro dramático y violento cuando opositores judíos llegaron desde Antioquía e Iconio para instigar a las mismas multitudes que antes querían adorar a los apóstoles. Con una volubilidad aterradora, la turba cambió sus flores y sacrificios por piedras, lanzándose contra Pablo con la intención clara de acabar con su vida de una vez por todas. Bajo una lluvia de impactos brutales, Pablo cayó al suelo y tras ser arrastrado fuera de la ciudad como si fuera basura, fue abandonado como un cadáver. Sin embargo, mientras los pocos discípulos locales lo rodeaban en un círculo de dolor y oración silenciosa, ocurrió lo inesperado y milagroso. Pablo se levantó, sacudió el polvo de sus ropas y con una determinación que sobrepasaba el entendimiento humano, volvió a entrar en la ciudad para despedirse. Aquel cuerpo herido era ahora el testimonio más poderoso de una fe que no retrocede ante la muerte. El crecimiento de la iglesia entre los no judíos trajo consigo una crisis teológica profunda en el seno de la comunidad de Jerusalén. Algunos sectores insistían en que los nuevos creyentes debían someterse al rito de la circuncisión y observar la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Pablo y Bernabé, testigos directos de cómo el Espíritu descendía sobre los gentiles sin mediación legalista, viajaron a la Ciudad Santa para defender la libertad en Cristo. En el Concilio de Jerusalén, la tensión entre la tradición milenaria y la nueva revelación de la gracia se resolvió tras un análisis profundo de las Escrituras y los Hechos. La decisión final fue un alivio para las naciones. La salvación era por fe, no por el cumplimiento de rituales externos que ni sus antepasados pudieron cargar. Este veredicto cimentó la identidad universal de la Iglesia y permitió que el mensaje corriera sin las trabas de un pasado que ya había sido cumplido en Jesús. Con la resolución del concilio en mano, Pablo emprendió su segundo viaje misionero, una travesía marcada por puertas que se cerraban y un espíritu que dirigía sus pasos con misteriosa precisión. Tras recorrer las regiones de Frigia y Galacia, se encontró en la costa de Tróade, mirando hacia el vasto horizonte del mar Egeo, sin una dirección clara para el siguiente movimiento. Fue allí donde, en el silencio de una noche estrellada, Pablo recibió una visión que alteraría para siempre la geografía espiritual de la humanidad. Un hombre de Macedonia se le apareció en sueños, suplicando con una urgencia que no admitía demora.
pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta llamada no era solo una invitación geográfica, sino el mandato de llevar la luz del Evangelio al continente europeo, un territorio donde la filosofía y el paganismo dominaban el pensamiento. Sin dudar, Pablo y sus compañeros entendieron que el Señor los llamaba a cruzar el mar hacia un nuevo horizonte de labor espiritual. Al llegar a Filipos, una colonia romana de importancia estratégica, Pablo no encontró de inmediato una sinagoga, sino un grupo de mujeres que se reunían para orar a la orilla de un río. Entre ellas se encontraba Lidia, una próspera vendedora de púrpura originaria de la ciudad de Tiatira, cuyo corazón estaba sediento de una verdad que los mercados y el comercio no podían saciar. Mientras escuchaba las palabras de Pablo, el Señor abrió su entendimiento de manera suave pero firme, permitiéndole abrazar el mensaje con una devoción inmediata y transformadora. Lidia no solo creyó, sino que fue bautizada junto con toda su familia, convirtiéndose en la primera conversa registrada en suelo europeo y abriendo las puertas de su hogar a la misión. Su hospitalidad se transformó en la semilla de una comunidad vibrante que apoyaría a Pablo en los años venideros, demostrando que el Evangelio fluye allí donde hay un corazón dispuesto a escuchar con humildad. Sin embargo, la paz en Filipos se vio interrumpida por un encuentro que sacudió las estructuras económicas y espirituales de la ciudad. Una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación que generaba grandes ganancias a sus amos, comenzó a seguir a Pablo y a Silas durante varios días gritando verdades sobre su misión. Aunque sus palabras eran ciertas, el espíritu que las impulsaba era oscuro y buscaba desacreditar la obra mediante la confusión y la burla. Pablo, profundamente molesto por la manipulación espiritual que sufría la joven, ordenó al espíritu en el nombre de Jesucristo que saliera de ella, devolviéndole su libertad mental y espiritual al instante. Al ver sus dueños que la fuente de su riqueza ilícita se había esfumado, la furia se apoderó de ellos y arrastraron a los misioneros ante las autoridades locales. La acusación no fue espiritual, sino política y social, encendiendo un odio que pronto se traduciría en violencia física directa contra los apóstoles. Tras ser despojados de sus ropas y golpeados brutalmente con varas, Pablo y Silas fueron arrojados a lo más profundo de la prisión, con sus pies asegurados firmemente en el cepo. La oscuridad de la celda, el frío de las paredes de piedra y el dolor lacerante de sus heridas abiertas habrían llevado a cualquier hombre a la desesperación o al lamento amargo. Sin embargo, a la medianoche, cuando el silencio del calabozo era solo interrumpido por el gemido de otros presos, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos y a orar con una intensidad que desafiaba su condición física. La prisión se convirtió en un santuario improvisado, donde la alabanza no dependía de las circunstancias externas, sino de una paz interna que las cadenas no podían apresar. Los demás prisioneros escuchaban atónitos este fenómeno inaudito. Hombres que, en lugar de maldecir su suerte, celebraban la soberanía de un Dios que estaba presente incluso en el abismo de la cautividad. En medio de aquella adoración nocturna, un terremoto violento sacudió los cimientos de la cárcel, haciendo que las puertas se abrieran y las cadenas de todos los presos se soltaran milagrosamente. El carcelero, despertado por el estruendo y asumiendo que todos los prisioneros habían escapado, sacó su espada para quitarse la vida, sabiendo que la negligencia se pagaba con la muerte bajo la ley romana. Sin embargo, la voz de Pablo resonó en la penumbra, deteniendo el acto fatal. No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. El impacto emocional de estas palabras fue más fuerte que el mismo terremoto. El hombre pidió luz y, temblando,
Se postró ante los apóstoles preguntando qué debía hacer para ser salvo. Aquella misma noche, sus heridas y físicas fueron lavadas mientras él lavaba sus almas en las aguas del bautismo, transformando una noche de terror en una celebración de salvación para toda su casa. El viaje de Pablo lo llevó después a Atenas, el corazón intelectual y cultural del mundo antiguo, una ciudad que respiraba filosofía en cada esquina. Mientras esperaba la llegada de sus compañeros, su espíritu se conmovía profundamente al observar una metrópoli que, a pesar de toda su sabiduría humana, estaba completamente entregada a la idolatría. No veía simplemente estatuas de mármol de una belleza técnica inigualable. Veía el vacío de un pueblo que intentaba llenar su sed de trascendencia con representaciones inertes de deidades caprichosas. En los mercados y en las plazas, Pablo entablaba diálogos con epicúreos y estoicos, quienes, curiosos ante lo que consideraban una nueva doctrina extranjera, lo invitaron a exponer sus ideas en el Areópago. Aquel era el escenario donde las mentes más brillantes discutían la naturaleza de la existencia, y Pablo se preparaba para presentarles una verdad que no dependía de la elocuencia humana, sino de la revelación divina. Frente a los pensadores de Atenas, Pablo comenzó su discurso con una observación sagaz. Había visto un altar dedicado al Dios no conocido. Usando ese puente cultural, les presentó no a una deidad local confinada a templos hechos de manos, sino al Creador del universo, quien da a todos vida y aliento y que no está lejos de cada uno de nosotros. Su tono no fue el de un atacante, sino el de un guía que revela lo que ha estado oculto a plena vista, llamando a todos al arrepentimiento ante la realidad de la resurrección de Cristo. La reacción del Areópago fue diversa, reflejando la complejidad del corazón humano. Algunos se burlaron abiertamente, otros pospusieron la decisión para un momento más conveniente, pero unos pocos creyeron y se unieron a él. Aunque Atenas no experimentó una conversión masiva, la semilla de la verdad había sido plantada en el centro mismo de la razón antigua. Desde Atenas, Pablo se trasladó a Corinto, una ciudad vibrante y caótica, conocida tanto por su inmensa riqueza comercial como por su profunda decadencia moral. Allí, lejos de la pretensión intelectual de los filósofos, encontró a un matrimonio de judíos llamados Áquila y Priscila, quienes habían sido expulsados de Roma y compartían su mismo oficio, la fabricación de tiendas. Pablo se instaló con ellos, trabajando con sus propias manos durante el día para no ser una carga para nadie, mientras dedicaba sus noches y sábados a persuadir a judíos y griegos en la sinagoga. Aquel período de labor física y espiritual le recordaba constantemente que el Evangelio se vive en la cotidianidad del trabajo y la fatiga, no solo en los grandes discursos. A pesar de la fuerte oposición local, recibió una visión del Señor que lo fortaleció, asegurándole que nadie le pondría la mano encima para hacerle mal, pues Dios tenía un pueblo numeroso en aquella ciudad. Su siguiente destino estratégico fue Éfeso, una ciudad dominada por el culto a la diosa Diana y famosa por sus prácticas ocultistas y su gran biblioteca. En este centro de poder espiritual oscuro, el ministerio de Pablo adquirió una dimensión de autoridad sobrenatural que dejó una huella imborrable en la región. Sin embargo, un evento peculiar puso de manifiesto que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que pueda ser manipulada por intereses humanos. 7 hijos de un principal sacerdote llamado Seba intentaron expulsar un demonio usando el nombre de el Jesús que Pablo predica, sin tener una relación real con él. El espíritu maligno, con una claridad aterradora, les respondió que conocía a Jesús y sabía quién era Pablo, pero no los reconocía a ellos, lanzándose contra los impostores y dejándolos heridos y desnudos.
Este incidente provocó un temor reverente en toda la ciudad, dejando claro que el poder de Dios requiere una fe auténtica y no una simple imitación. Las consecuencias de este evento y de la predicación constante de Pablo desataron un avivamiento sin precedentes en Éfeso, donde el temor de Dios superó el apego a las tradiciones mágicas. Muchos de los que habían practicado las artes oscuras llevaron sus costosos libros de hechizos y los quemaron públicamente, renunciando a su pasado a pesar del inmenso valor económico de aquel conocimiento ocultista. La palabra del Señor crecía y prevalecía, transformando los hábitos de una sociedad entera y golpeando directamente el núcleo de la vida social, Efesia. La luz del Evangelio estaba disipando las sombras de la superstición de manera tan efectiva que los cimientos del sistema religioso local comenzaron a tambalearse peligrosamente. No era solo un cambio de creencias individuales, sino una revolución cultural que estaba alterando el flujo de poder y dinero que sostenía a la ciudad. El éxito del mensaje cristiano pronto afectó los intereses económicos de Demetrio, un platero que fabricaba miniaturas del templo de Diana y que veía cómo sus ventas caían drásticamente. Temiendo por su negocio, Demetrio reunió a otros artesanos y desató un tumulto masivo, apelando al orgullo nacional y religioso de los efesios para defender la gloria de su deidad. El teatro de la ciudad se llenó de una multitud frenética que durante 2 horas gritó sin cesar: «Grande es Diana de los efesios», sumiendo a la ciudad en un caos absoluto. Pablo quiso enfrentarse a la turba para calmarla, pero sus discípulos y algunos funcionarios amigos se lo impidieron, sabiendo que la furia ciega no escucharía razones en ese momento. Finalmente, el escribano de la ciudad logró dispersar a la gente apelando a la ley romana. Pero el evento dejó claro que el Evangelio siempre enfrentará resistencia cuando amenace los ídolos de la codicia y el poder. En la ciudad de Tróade, durante una de sus últimas paradas antes de dirigirse hacia Jerusalén, Pablo se reunió con los creyentes en un aposento alto para compartir sus últimas instrucciones. La noche se alargaba y el discurso del apóstol se extendió hasta la medianoche, mientras las lámparas de aceite bañaban el lugar con una luz tenue y un calor sofocante. Un joven llamado Éutico, sentado en el borde de una ventana del 3er piso, fue vencido por un sueño profundo debido al cansancio y la duración del mensaje. En un instante trágico, el joven perdió el equilibrio y cayó al vacío, siendo levantado muerto por quienes corrieron a socorrerlo. Dolor y el pánico amenazaron con romper la solemnidad de la reunión, pero Pablo descendió, se inclinó sobre él y lo abrazó con una serenidad sobrenatural. Al asegurar a todos que la vida todavía estaba en él, el joven se recuperó, devolviendo el consuelo y la esperanza a una comunidad que vio en este milagro un sello de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. El camino hacia Jerusalén estuvo marcado por una atmósfera de despedida y advertencias proféticas que probaban la determinación de Pablo en cada etapa del trayecto. En Cesarea, el profeta Ágabo realizó un acto simbólico impactante al tomar el cinto de Pablo y atar sus propias manos y pies, declarando que así sería atado por los judíos el dueño de aquel accesorio. Los amigos y discípulos, con el corazón roto por la angustia, le suplicaron entre lágrimas que no subiera a la ciudad santa para evitar el destino que parecía inevitable. Sin embargo, la respuesta de Pablo reveló la profundidad de su entrega. Estaba dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Para él, la seguridad personal era secundaria frente a la obediencia al llamado divino que lo impulsaba a cerrar su ministerio en el centro mismo del judaísmo. Su resolución
era el fruto de un hombre que ya había muerto a sus propios deseos años atrás, en aquel camino polvoriento hacia Damasco. Al llegar finalmente a Jerusalén, la tormenta de odio que se había estado gestando durante años estalló con una violencia incontrolable dentro de los muros del templo. Pablo fue reconocido por judíos de la provincia de Asia, quienes incitaron a la multitud, acusándolo falsamente de profanar el lugar sagrado y de enseñar contra la ley de Moisés. En pocos minutos, la ciudad se sumió en un caos total. Pablo fue arrastrado fuera del recinto sagrado y golpeado brutalmente por una turba que buscaba su muerte inmediata. Solo la intervención de las legiones romanas que descendieron desde la fortaleza Antonia evitó que el apóstol fuera linchado en el acto por la masa enfurecida. Mientras era subido por las gradas, cargado por los soldados debido a la violencia del pueblo, Pablo pidió permiso para hablar, demostrando una calma que contrastaba con el rugido de odio que lo rodeaba. Su cautiverio oficial comenzaba, cumpliéndose así la palabra profética, pero su voz no sería silenciada por las cadenas romanas. Frente al Sanedrín, el mismo cuerpo legal que años atrás le había otorgado las cartas para perseguir a los cristianos, Pablo se encontró ahora en el banquillo de los acusados. Conociendo perfectamente las divisiones teológicas de sus jueces, lanzó una declaración estratégica que provocó un cisma inmediato entre los presentes. Afirmó que se le juzgaba por su esperanza en la resurrección de los muertos. Esto encendió una disputa feroz entre los fariseos, que creían en lo sobrenatural, y los saduceos, que lo negaban, haciendo que el juicio se disolviera en un tumulto de gritos y acusaciones mutuas. Sin embargo, el peligro no terminó allí, pues más de 40 hombres juraron bajo maldición no comer ni beber hasta haber asesinado a Pablo en una emboscada. El complot fue descubierto por el sobrino del apóstol, lo que obligó a los romanos a trasladarlo bajo una pesada escolta militar de casi 500 soldados hacia Cesarea, protegiendo al ciudadano romano de la furia de su propio pueblo. Durante 2 largos años, Pablo permaneció bajo custodia en Cesarea, navegando por las complejas aguas de la burocracia romana y los intereses políticos de los gobernadores Félix y Festo. En un acto de valentía legal y espiritual, y para evitar ser entregado nuevamente a quienes buscaban su muerte, Pablo ejerció su derecho supremo como ciudadano romano. Apeló directamente al juicio del César. Antes de ser enviado a Roma, tuvo la oportunidad de presentar su defensa ante el rey Agripa y su hermana Berenice, en una audiencia cargada de pompa y ceremonia. Con una elocuencia que nacía de la convicción personal, Pablo relató su transformación y el propósito de su misión, logrando que el rey admitiera que casi se sentía persuadido a hacerse cristiano. Aquella defensa no fue un intento de salvar su vida, sino una última oportunidad de testificar ante las altas esferas del poder antes de emprender su viaje final hacia el corazón del imperio. El viaje hacia Roma se convirtió en una epopeya de resistencia humana y fe inquebrantable cuando una tempestad conocida como Euroclidón azotó el barco durante 14 días de oscuridad absoluta. En medio del crujir de la madera y el pavor de los 276 pasajeros, Pablo se mantuvo como el único faro de esperanza, asegurando que ningún alma se perdería según la promesa que Dios le había dado. Tras el naufragio en las costas de la isla de Malta, donde todos llegaron a salvo a tierra, Pablo continuó manifestando el poder divino, sanando enfermos y sobreviviendo milagrosamente a la mordedura de una víbora venenosa. Finalmente, llegó a Roma, donde pasó 2 años bajo arresto domiciliario, predicando libremente el reino de Dios a todos los que lo visitaban en su cadena. Tras un breve periodo de libertad y viajes adicionales, fue arrestado bajo la persecución de Nerón y finalmente ejecutado,
terminando su carrera con la certeza de que había peleado la buena batalla y guardado la fe hasta el último aliento. Las últimas sombras de la vida de Pablo se proyectaron sobre los fríos muros de la cárcel mamertina en Roma, un lugar muy distinto a la comodidad de su anterior arresto domiciliario. En este calabozo húmedo y oscuro, el hombre que había recorrido miles de kilómetros llevando la luz de Cristo se enfrentaba a la soledad y al invierno inminente, despojado de casi todo menos de su fe. Acompañado únicamente por Lucas, el médico amado, Pablo dedicó sus últimos alientos a fortalecer a la siguiente generación de líderes a través de sus cartas finales. Ya no hablaba como un conquistador espiritual, sino como un padre que sabe que su partida está cerca y desea que el fuego de la verdad no se extinga tras su ausencia. Sus palabras en estos momentos finales no destilaban amargura por la injusticia de su encierro, sino una paz profunda que solo alguien que ha encontrado su verdadero propósito puede poseer frente a la muerte. En su segunda epístola a Timoteo, Pablo dejó plasmado el testamento espiritual de un hombre que había sido vaciado por completo en el altar del servicio divino. Escribió con la claridad de quien ve el horizonte final, declarando que había peleado la buena batalla, terminado su carrera y por sobre todo guardado la fe contra todo pronóstico. No había rastro de duda en su pluma, solo la serena expectativa de una corona de justicia que el Señor, el juez justo, le entregaría en aquel día definitivo. Esta carta no era solo un adiós personal, sino un manual de resistencia para todos aquellos que enfrentarían persecución por el nombre de Jesús en los siglos venideros. En la penumbra de Pilsen-Sintersú, la celda, la visión de Pablo se extendía mucho más allá de las murallas de Roma, alcanzando a una iglesia universal que apenas comenzaba su largo camino por la historia. El día de su ejecución llegó con la sobriedad característica de los juicios imperiales contra los ciudadanos romanos, evitando la humillación pública del circo para dar paso a una sentencia privada. Mientras era conducido fuera de la ciudad por la vía Ostiense, Pablo caminaba no como un criminal derrotado, sino como un hombre que finalmente iba al encuentro de quien lo detuvo en el camino a Damasco. El verdugo, el acero de la espada y el silencio de los campos circundantes fueron los testigos mudos del final de su jornada terrenal mediante la decapitación. En ese instante, el perseguidor que se convirtió en apóstol cerró sus ojos al mundo para abrirlos ante la gloria que una vez lo cegó con su resplandor celestial. Su muerte no fue el final de un movimiento, sino la semilla definitiva que regó el crecimiento imparable de una fe que ya no podía ser contenida por ningún imperio humano. El legado de Pablo de Tarso se grabó no en monumentos de piedra, sino en las páginas del Nuevo Testamento y en el corazón de la civilización occidental. Sus cartas, escritas muchas veces bajo la presión de las cadenas o la urgencia de las crisis eclesiales, se transformaron en el fundamento teológico de la fe cristiana para todas las edades. A través de ellas, Pablo sigue enseñando sobre la justificación por la fe, el poder del amor y la naturaleza del cuerpo de Cristo con una vigencia que desafía el paso de los milenios. Su mente brillante, puesta al servicio del Espíritu, logró traducir el mensaje de un Mesías judío a un lenguaje universal que abrazó a griegos, romanos y bárbaros por igual. La historia de la humanidad no puede entenderse completamente sin la influencia de este hombre que entendió que la verdadera libertad se encuentra en la rendición total a una voluntad superior. Al reflexionar sobre su vida queda el asombro ante el misterio de la elección divina, que decidió transformar al enemigo más feroz en el aliado más indispensable. La historia de Saulo de Tarso es el recordatorio eterno de que ningún corazón es demasiado duro,
Ninguna mente es demasiado rígida y ningún pasado es demasiado oscuro para ser redimido por la gracia. Su transformación no fue un evento aislado, sino una invitación constante a reconocer que Dios a menudo elige lo que el mundo descarta para llevar a cabo sus planes más ambiciosos. El fariseo implacable murió para que el apóstol de la gracia pudiera vivir, demostrando que el proceso de cambio espiritual es una muerte necesaria para un renacimiento glorioso. En la figura de Pablo, vemos reflejada la capacidad infinita del ser humano de trascender sus propias limitaciones cuando es alcanzado por un amor que no conoce fronteras. Hoy, el eco de sus pasos sigue resonando en cada lugar donde se proclama la esperanza y se busca la justicia divina por encima de la ley humana. La narrativa de su vida termina en una mazmorra romana, pero su historia continúa expandiéndose en cada vida que encuentra en sus escritos el consuelo y la dirección necesarios para el camino. Nos deja con la resolución de una vida vivida con coherencia absoluta, donde el costo de seguir a Cristo fue pagado con alegría y sin reservas hasta el final. El misterio de Dios permanece, pero en la trayectoria de Pablo encontramos una luz clara que nos guía a través de las dudas y los conflictos de nuestra propia existencia. Su carrera ha terminado, pero el camino que él ayudó a trazar sigue abierto para todo aquel que se atreva a ser transformado por la misma luz que cambió a Saulo para siempre.